Una vez que tenemos nosotros configurado nuestro espacio de trabajo, es bueno saber que podemos tener distintas versiones de espacio de trabajo. ¿Dónde tenemos esta opción para cambiar nuestras versiones de espacio de trabajo? Bien, por defecto, si nosotros abrimos por primera vez Adobe Premiere Pro, nos va a venir la ventana de edición por defecto. Vamos a Ventana, Espacios de Trabajo, Windows, Workspace, y tenemos dos opciones. La vieja opción de la versión anterior de Adobe Premiere Pro, que es la de edición, de la versión CS 5.5, y la actual para esta versión, que es edición. Hacemos un clic y nos aparece la ventana ya configurada. Vamos a ir ahora a la de la versión anterior. Bien, esta sería la ventana tradicional con la que a nosotros nos aparece Adobe Premiere Pro. ¿Cómo puedo adecuarla de manera que quede como lo vimos nosotros en el video anterior? Bien, lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es juntar algunas ventanas y otras las vamos a acoplar y otras las vamos a eliminar. En este caso, que es el navegador de medios, nosotros podríamos a través del navegador de medios buscar directamente nuestro disco rígido sin necesidad de tener que importar. Lo vamos a utilizar para otro tipo de actividad muchísimo más adelante. Bueno, en este caso el navegador de medios lo vamos a cerrar, así que vamos a hacer clic en esta crucecita, se cierra la pestaña, lo mismo en info, vamos a dejar efectos que teníamos puesto, los marcadores también cerramos y el historial lo cerramos. Y ahora bien, efectos podemos arrastrarle y ponerlos al lado de la pestaña de proyecto, la ventana de proyecto como teníamos en el video anterior. ¿Cómo hacemos? Hacemos un clic sobre estas líneas que están al lado del título de la pestaña y dejamos presionado el botón del mouse, el botón izquierdo, el botón principal. Y arrastramos hasta arriba, al lado de la pestaña. Y ya nos va a quedar una al costado de la otra. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero con controles de efectos. Aquí tenemos controles de efectos, así que vamos a dejar presionado el botón principal del mouse y vamos a arrastrar hacia la izquierda y la vamos a poner al lado del proyecto. Bien, luego tenemos el mezclador de audio que lo vamos a cerrar porque por el momento no lo vamos a usar. La ventana de metadatos que no la vamos a usar. Y por último tenemos la barra de herramientas principal de edición que tampoco la vamos a usar. Hacemos un clic con el botón derecho y ponemos cerrar el panel. Perfecto. Y ahí ya nos queda la configuración que teníamos al principio en el primer video. Lo que podemos hacer con esta configuración básicamente es hacer clic en Windows o en Ventanas, espacio de trabajo, y poner nuevo espacio de trabajo y poner mi versión. Darle OK y esto va a quedar guardado. Si yo quiero utilizarla o en algún momento, por ejemplo, me apareciera otro espacio de trabajo, como el que vimos al principio, este espacio de trabajo, o habíamos visto también al principio el espacio de trabajo por defecto que tiene Premiere, vamos a poner este Metalogin, por ejemplo. Lo que podemos hacer es lo siguiente: seleccionar nuestro espacio de trabajo, ventana, espacio de trabajo, y seleccionar el que creamos, en este caso mi versión. Damos un clic y va a volver otra vez a reacomodarse y acoplarse en las ventanas como las teníamos. Bueno, llegó el momento de importar un poco de material de archivo para comenzar a dar los primeros pasos en la edición del video. Lo que vamos a hacer es, teniendo acá la ventana de proyecto vacía, sin ningún tipo de secuencia creada, primero vamos a crear una secuencia. Hacemos clic en este icono de archivo, clic en secuencia, y nos va a dar la opción de crear una secuencia con el formato que nosotros estamos por trabajar. Bien, vamos a ver un poquito la ventana sobre nueva secuencia para entender qué es lo que nos presenta Premiere Pro en este caso. Bien, tenemos preseteos. Estos preseteos son preconfiguraciones que corresponden a formatos de video. Pueden ser en Full HD, pueden ser en 4K o en HD. Básicamente nosotros tenemos todos los tipos de formato de video disponibles en el mercado que son consonantes con las cámaras disponibles también para filmar. En esta ventana de proyectos o de preseteo, cuando nosotros vamos a configurar nuestra secuencia, vamos a elegir de acuerdo al material cómo fue creado. Si fue creado con una cámara Canon, si fue creado con una cámara que transporta un codec de video ABC HD, ABC Intra, ARRI o una cámara DSLR, que son las cámaras reflex de fotografía. En este caso vamos a trabajar con el formato de cámara reflex de fotografía, que son DSLR, como pueden ser las Canon, las Sony o las Nikon, y vamos a elegir un formato de secuencia de 1080, es decir, Full HD, 1080 en 25 cuadros por segundo. Bien. Y a nuestra secuencia le vamos a dar un nombre, le vamos a poner clase 1A, le damos OK. En el momento que creamos la secuencia,
La ventana de proyectos se crea el icono de la secuencia como acceso directo y abajo se nos crea la línea de tiempo correspondiente a esa secuencia. Lo que vamos a hacer ahora es importar material de archivo para poder comenzar a trabajar y editarlo. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Podemos hacer doble clic sobre la ventana de proyecto, nos va a abrir el navegador o explorador de Windows y vamos a poder seleccionar material de archivo que nosotros tengamos disponible para editar en este momento. Vamos a seleccionar 3 videos de nuestra carpeta y de nuestro proyecto. Vamos a hacer clic en abrir y esto los va a importar. Una vez que los importa, nosotros vamos a tener unas columnas de marcadores, columnas descriptoras de cuál es el formato que nosotros tenemos. En este caso nos dice el nombre del archivo y la velocidad por segundo, o los cuadros por segundo que nosotros tenemos para ese archivo. También, si vamos hasta la derecha, con esta barra arrastrando en las distintas opciones, podemos ver la duración del metraje y al mismo tiempo podemos ver la resolución, 1920 x 1080. Bien, vamos a lo importante. ¿Cómo podemos hacer para editar este material de archivo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer un clic sobre el video y lo vamos a bajar y arrastrar hasta la línea de tiempo y lo vamos a soltar. Bueno, es el primer formato. Como nosotros configuramos una secuencia que es de 25 cuadros por segundo y el material de archivo es de 60 cuadros por segundo, Premiere me va a preguntar, o adaptamos la secuencia a tu material de archivo o adaptamos tu material de archivo a la secuencia. Lo que vamos a hacer nosotros, para que sea más fácil, es cambiar la configuración de las secuencias haciendo clic en cambiar configuración de secuencia. En este caso es este botón que dice Change Sequences Settings. Perfecto, hacemos un clic acá y ya se nos va a crear la secuencia automáticamente con el mismo metraje y con la misma duración y cuadros por segundo. ¿Cómo se maneja una vez que nosotros tenemos crudo sobre la línea de tiempo? Lo primero y más importante es estar cómodos para trabajar. Así que lo que vamos a hacer es entender cómo podemos hacer que esto sea un poco más grande para trabajar de una manera más fluida. La barra de abajo es una barra de navegación. Si yo hago clic sobre el botón principal del mouse y lo corro hacia la izquierda o a la derecha, puedo ir navegando sobre la línea de tiempo. Y si hago clic sobre las puntas de esta barra, puedo hacer un zoom in o un zoom out. O sea, puedo ingresar, alejarme de la línea de tiempo. De esta manera puedo ver que el material de archivo se agranda para poder trabajarlo mejor. ¿Cómo puedo hacer para reproducir? Con la barra nosotros le damos play y también le damos stop o pausa. Cuando le doy play se manejan los búmetros a un costado y me va mostrando cuáles son los decibeles de audio. Bien, lo segundo importante para hacerlo corto es de qué manera podemos cortar y poder empezar a empalmar los distintos segmentos de video. Bien, seleccionamos la herramienta de corte, eso se selecciona con la letra C del teclado. Fíjense que cambia el icono y ahora podemos hacer clic a donde nosotros nos interese cortar y podemos volver a la herramienta de selección con la letra B corta, que está justamente al lado de la letra C. Esto está pensado y predeterminado específicamente para que la edición sea lo más fluida posible, por eso normalmente las opciones de inicio y final de Premiere Pro van a estar una al lado de la otra. Bien, ahora que tenemos estos 3 segmentos, sabemos que lo anterior por ahí no lo queremos, lo seleccionamos, apretamos suprimir y lo vamos a eliminar. Lo último también, hacemos un clic, seleccionan, apretamos suprimir y lo eliminamos. Y tenemos nuestro primer corte. Ya quedó. Bien, ahora bien, tenemos un espacio acá. ¿Cómo podemos eliminar este espacio? De dos formas. O hacemos un clic y apretamos suprimir, vamos para atrás. Bien, o bien podemos hacer un clic sobre el material de archivo y lo arrastramos hasta la izquierda. Y va a pasar exactamente lo mismo. Esto es una acción que se puede repetir. Podemos hacer doble clic básicamente sobre este archivo. Si hacemos doble clic se nos va a mostrar en la ventana de origen. Bien. Podemos arrastrarlo completo al timeline. Podemos darle play. Seleccionar, por ejemplo, ahí con la barra le doy stop. Quiero cortar acá. Presiono la tecla C. Hago un clic para cortar. Presiono la tecla B corta que está al lado de la C. Lo que me queda seleccionado lo elimino. Sigo reproduciendo. Stop con la tecla de la barra espaciadora. Y ahora yo me estoy corriendo para la derecha. ¿Qué es lo que debo hacer?
Bien, esta barra, que es la que yo les había dicho que era la del zoom y también la de desplazamiento, bueno, puedo alejarme un poco para que todo sea un poco más pequeño y pueda ser más fácil, y al mismo tiempo puedo desplazar la barra para la izquierda o para la derecha. Bien, a ver dónde vamos a cortar. Perfecto. Esta es la acción que me interesa poder cortar, así que selecciono la herramienta de corte con la letra C, corto, letra B corta al lado, herramienta de selección, hago un clic sobre lo que no quiero y suprimir. Y ahora, como habíamos visto al principio, puedo hacer un clic en este espacio vacío, apretar suprimir y me queda uno al lado del otro. Y ya tenemos el primer empate. Volvemos. Esto se llama cabezal de reproducción. Hacemos un clic con el mouse y lo podemos ir arrastrando con la flecha izquierda. Volvemos al principio y le damos en la barra espaciadora para darle play. Le doy stop, voy a cortar esta parte, hago clic, presiono la tecla C, selecciono la herramienta de corte, hago un clic para cortar, selecciono la tecla B corta en la herramienta de selección, hago clic para seleccionar, suprimir, bien, y ahí ya tengo cortado. Vuelvo otra vez arrastrando este cabezal de reproducción hacia la izquierda y le doy play con la mano. Perfecto. Estos son los primeros pasos para comenzar a editar en Adobe Premiere Pro.